Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. Hoy el tema va a estar muy interesante, pues como siempre, pero este tema en particular, aunque ya lo hemos tocado en diferentes sesiones, creo que siempre ha sido un tema importante, algo que a la gente le gusta informarse, saber más al respecto, sobre todo en el tema de prevención y de, pues también de cómo podemos ayudar a alguien que esté padeciendo de depresión. Entonces, el tema central de hoy en Terapia de Corazón es depresión y para ello, para hablar de depresión el día de hoy, pues necesitaba tener obviamente a dos especialistas que me pudieran ayudar con los planteamientos que vamos a tener a lo largo del programa y recuerden que toda la gente que nos está viendo a través de Despierta TV o a través de las redes sociales de Terapia de Corazón pueden ir dejando sus dudas y sus comentarios aquí abajito en la cajita, ya saben cómo hacerle. Yo los voy a ir leyendo poco a poco para que nuestras expertas, nuestras especialistas en salud mental nos ayuden con eso. Y aprovecho para saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Génesis en el 106.5 FM para Cancún, 107.9 para Puerto Morelos. Un beso para todos. Manejen con precaución quienes nos estén escuchando desde su automóvil. Y paso rápidamente a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Empiezo con nuestra psiquiatra, que ya está convirtiendo nuestra psiquiatra de cabecera en Terapia de Corazón, la doctora Andrea Vilchis. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos para todos. Muchas gracias. Y pues la doctora de casa también, nuestra querida doctora Mariana Plasencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, doctora Vilchis. Un gusto estar otra vez aquí compartiendo con ustedes y pues con este tema tan interesante y actualísimo, diría yo. Sí, pues eso es un tema que creo que para bien de unos años para acá ha cobrado notoriedad, como que me trabé, ando trabado, usted disculpe, no sé por qué. Pero lo importante de esto es que a medida de que se conocen más sobre estos temas y se genera más interés al respecto, pues podemos prevenir, podemos ayudar y podemos quitarnos todos esos mitos espantosos que hay en torno a la salud mental. Y bueno, la pregunta con la que voy a iniciar para la doctora Andrea Vilchis es si nos puede compartir una definición sencillita, básica de lo que es la depresión. Bueno, la depresión básicamente es el estado de ánimo bajo que se acompaña de algunos otros síntomas como es la falta de energía, la falta de ganas, la falta de interés por cosas que normalmente nos gustan hacer. Puede haber labilidad emocional o no, inclusive puede haber irritabilidad, puede haber alteraciones en el sueño como insomnio o a veces mucho sueño durante el día. Puede haber síntomas físicos como pueden ser cansancio, puede haber dolor de cabeza, también pueden haber sensación como de mucho nerviosismo porque muchas veces la depresión también se acompaña de ansiedad. Y bueno, básicamente si estos síntomas duran un periodo mayor a 2 semanas, ojo porque ya hay que acudir con un especialista. Ok, muchas gracias. Para darle continuidad a lo que nos está diciendo ahorita, me gustaría saber si el tema de la depresión siempre va acompañado de ansiedad. No siempre, en la mayoría de los casos sí, la verdad es que los pacientes puros en salud mental no existen, o sea, más bien en psiquiatría. Cuando un paciente acude a la consulta, normalmente cuando acude ya acude con 2 síntomas principales que pueden ser depresión y ansiedad. Son los padecimientos más frecuentes en psiquiatría a nivel México, a nivel mundial inclusive, pero si la característica es un estado de ánimo bajo como un síntoma cardinal o un síntoma que predomina, pues obviamente sí nos vamos sobre la depresión, ¿no? Aunque sí hay que atacar las dos cosas. Ok. Una de las preguntas que más nos dejaron en Terapia de Corazón tiene que ver con que si la depresión siempre requiere medicamento o un tratamiento farmacológico. No siempre. La depresión no siempre requiere medicamento. Hay depresión leve, moderada y severa. Eso se clasifica clínicamente acudiendo con un especialista y el especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, puede determinar
en qué nivel estás de depresión o en qué grado estás de depresión. Por ejemplo, una depresión leve no requiere tratamiento farmacológico. Generalmente una depresión de moderada a severa, en donde ya se ven involucrados otros factores, inclusive el funcionamiento cotidiano del paciente, sí ya requiere un tratamiento farmacológico. Ok, ahorita comentó que existen diferentes grados de depresión, entonces en función de eso pudiera ser que con un acompañamiento psicológico pudiera salir adelante, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Así es, muchas veces la depresión en un nivel leve, con un acompañamiento psicológico, con una terapia psicológica, puede salir el paciente adelante muchas veces. El problema es que así como otros síntomas de repente los normalizamos y decimos, ay, no, pues eso me va a pasar. Se me va a pasar. Luego lo veo. Y ya cuando nos damos cuenta es que ya no estamos durmiendo bien, es que ya nos sentimos muy ansiosos, es que ya nos duele el cuello, ya nos duele la cabeza, ya nos duele, que todos esos síntomas pueden ser inclusive síntomas de un mal sueño, y el mal sueño puede ser un síntoma de un estado de ánimo depresivo. Y generalmente hay veces, sobre todo en mujeres, que normalizan el estado de ánimo de irritabilidad, por ejemplo, ¿no? O de estar deprimidas. Inclusive en casa les dicen, ay, ya otra vez va a empezar con su genio. Sí, o estás en tus días, ¿no? Y es normal. Sí. Entonces, no hay que normalizar síntomas. Si el síntoma está constante durante un periodo mayor de 2 semanas, ojo, hay que pedir ayuda. Ok, y antes de pasar con la pregunta que tengo para la doctora Mariana, para cerrar el tema de los grados, digamos, de depresión, ¿cuál sería la diferencia en estos grados de depresión? ¿El tiempo, los síntomas? Doctora Vilchis. Ay, perdón. Yo pensé que era para Mariana. Ah, no es para usted, y ya la otra sí es para Mariana, ya para cerrar precisamente con este tema de los grados de depresión. Ah, no, sí, son los síntomas y la severidad de los mismos. Nosotros lo clasificamos ya en el consultorio, dependiendo de los criterios diagnósticos y también, como te decía, de la severidad de los síntomas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene ya ideación suicida, ya eso per se es una depresión grave, ¿no? Ya ella ni se piensa y ya se empieza un tratamiento farmacológico y obviamente, normalmente en una depresión de moderada, severa, se acompaña también de un tratamiento psicológico. Ok, ahora sí, muchas gracias para ir cerrando un poquito esa parte de los grados y tenemos mucha más información que solicitarles a ambas. Pero le quería preguntar a la doctora Mariana Plasencia como médico de primer contacto, digamos, ¿qué tan común es que un paciente que llegue con el primer médico respondiente, el médico general, a una consulta en algún centro de salud, presentando síntomas de depresión que a lo mejor asocia a otras cosas? Fíjate que es muy común que tengan síntomas de depresión que ellas o ellos estén confundiendo con, por ejemplo, con dolores musculares, vienen a lo mejor con trastornos del sueño y te dicen, bueno, es que estuve enferma hace 2 semanas y por eso me quedé así, o me desvelo mucho en el trabajo, o ya es normal para mí. Eso escucho muy frecuentemente. Doctora, yo no duermo bien, pero bueno, es que es normal para mí. Desde hace muchos años no duermo bien. O escucho mucho en las mujeres de que, pues bueno, es que ya sabes, tengo hijos, entonces obviamente con los hijos no he podido dormir desde hace muchos años y entonces ya me levanto irritada, no descanso. Generalmente las personas no saben que tienen síntomas de depresión y me cuesta mucho trabajo, digo, en lo personal, no sé si a todos los médicos, pero creo que sí. En lo personal me cuesta mucho trabajo introducir la palabra depresión, ¿no? Porque las personas es así como que, oye, creo que pudieses tener o pudieses estar sufriendo algo de depresión, necesitamos mandarte con el psicólogo, con el psiquiatra para que tengas un buen tratamiento. Y la gente se espanta y se escandaliza porque ellos asocian la depresión con tristeza profunda. Ajá. No, la gente siempre asocia la depresión con tristeza profunda, porque lo primero que te dicen es, doctora, pero yo sí me levanto, o sea, sí hago mis cosas, hago mi quehacer, le doy de comer a mis hijos, atiendo a mi marido, voy a trabajar, o sea, soy productiva. Entonces, ya porque hacen todo eso, ellas dicen, no tengo depresión.
y no saben que sí la tienen o que pueden estar en algún grado. Entonces, eso es mi mayor barrera, ¿no? Tratar de encontrar un huequito o una buena manera de que la persona reciba la información sin que se sienta agredida, para que yo me asegure de que pueda tener a lo mejor un buen abordaje psiquiátrico y un buen abordaje psicológico, porque si no, pierdo al paciente. Y entonces lo voy a perder y la depresión obviamente va a ser lo suyo y va a ir en aumento. Entonces, quizás eso es con lo que más me encuentro, ¿no? Con que sí tienen síntomas de depresión, pero tengo que encontrar la forma, el modo de poder abordarlos y decírselos. Porque si no, si los pierdes en primer nivel, ya los perdiste. O sea, si estás en instituciones, ya los perdiste. Entonces, debo de encontrar esa estrategia de poder hacerles ver que sí pueden tener síntomas de depresión, que sí pueden estar viviendo en una y sobre todo que pueden salir de ella. Y eso sí me lleva un rato, ¿eh? No es a la primer consulta, es como que lo detecto y como que la vuelvo a citar en una semana como para que me agarre confianza y así me la llevo para asegurarme de no perderla y de que tenga un buen abordaje. Entonces, por lo que estás comentando, el asunto de la depresión sigue siendo un tabú, sobre todo por la desinformación, porque creemos o tendemos a creer que si tengo una depresión, pues con todas sus, digamos, vertientes, no soy funcional y me voy a quedar en la cama llorando todo el día. Quizá también porque a lo largo de los años, inclusive a lo mejor a nosotras de jovencitas nos pasaba que decíamos, ay, es que estoy depre porque me cortó el novio, o estoy depre porque, ay, reprobé la materia, ¿no? Entonces le estamos dando una connotación o le estamos bajando el grado de importancia a la palabra depresión porque la estamos utilizando de una manera incorrecta, ¿no? En vez de decir estoy deprimida, estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada, pero todo lo estamos englobando en un término que es incorrecto. ¿Voy bien o me equivoqué ya? Yo diría que es un tabú, es la falta de información y es la falta de creencia de que existe para algunas personas. Estamos okay. como con la vacuna, es la falta, no, y es la falta de sí es la falta de creencia de que existe la depresión, ¿sabes? Porque la gente está acostumbrada a vivir a lo mejor así. Que eso también es algo muy triste. Tengo algunos datos de la OMS. Más de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión. Es una de las enfermedades que causan más discapacidad y que afecta más a mujeres que a hombres. O sea, son datos muy fuertes, pero supongo que si esos datos los tiene la Organización Mundial de la Salud es porque los pudieron contabilizar, porque hay gente que sí ha seguido a lo mejor un proceso. Pero ¿cuánta gente habrá allá afuera que no sabe que lo que realmente tiene, a lo mejor es una depresión pequeña, digo, en su estado, digamos, menos preocupante, por decirlo así, pero lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos, y con los años supongo que se va agravando la situación, doctora Vilchis. Sí, lo que pasa es que también tenemos que hablar aquí de otro tipo de depresión que se llama depresión crónica. Okay. Ese es un tema que a lo mejor tendríamos que abordar en otro programa porque claro. Mucho de esta depresión crónica se presenta sobre todo en aquellos pacientes con trastornos de personalidad, que es un tema aparte completamente muy amplio, ¿no? Y esa depresión crónica no alcanza a cumplir con todos los criterios de una depresión mayor, sin embargo, persiste y los pacientes pueden estar con ella y vivir con ella a lo largo del tiempo y nunca sentirse bien, nunca sentirse contentos, nunca sentirse satisfechos. Y eso obviamente produce mucha frustración, mucho enojo, y eso se va complicando y sí se puede nuevamente combinar con una depresión mayor como tal. Okay. Al respecto del tabú acerca de la depresión, lo que pasa es que además como que no se nos está permitido, como desde que chiquitos nos dicen, ay hombre, ¿estás llorando por eso? ¿Por eso sí. Lloras? Ay, sí. ¿No? Entonces como que no está permitido sentir, como que no está permitido que tú expreses tus emociones a través de, pues si te tienes que enojar, te enojes, si tienes que llorar, que llores, si estás nervioso, pues que te pongas nervioso, claro. No está permitido. Entonces, todos esos tabús y esos estigmas vienen realmente desde ahí. Entonces la gente sí. Como que dice, bueno, pues yo no puedo, o sea, no puedo estar deprimido porque van a decir que soy débil de carácter y yo no soy débil de carácter. ¿No? Claro, y desde pequeños creo que a todos nos pasó que desde el no llores, ya, ¿no? Y si porque me caí, ay, no llores, porque te enojaste, ¿por qué lloras? O se murió mi perrito, ay, ¿por eso lloras? O digo, les estoy hablando del llanto porque es creo que
con lo que más podemos identificar este tipo de comportamientos, ese tipo de conductas que hemos tenido y que repetimos y que no son positivas, porque creo que por eso también a lo largo de nuestra vida adulta nos cuesta mucho trabajo darle nombre correcto a lo que sentimos. Y por eso quizá cuando vamos a un médico, porque digo, con los que se atreven, ¿no?, a ir a un doctor porque algo no les cuadra, no se sienten bien con sus emociones, no saben explicar qué les está pasando, si no es algo físico, como me pasa a mí con el tema de ansiedad, pues ya sé que es físico, ya sé que es como que, como que no puedo respirar bien, o porque el hormigueo, no sé qué, pero en el tema de la depresión, lo podemos asociar con que, bueno, estoy en un momento de mi vida complicado, estoy enfrentando un duelo quizá, ¿y en qué momento podría decir? Voy a poner un ejemplo, de hecho. Si estamos pasando por un proceso de duelo, ¿cómo no caer en depresión? Porque quizá también ahorita con la pandemia, con tantos casos de COVID, de fallecimientos, y me refiero a duelo desde fallecimientos hasta duelo porque perdí el trabajo, por el estilo de vida, por lo que sea, ¿en qué momento deberíamos de levantar las antenitas y decir, a ver, no es normal, ya? ¿Cuando pasan las 2 semanas? No, o sea, ahí es diferente, porque en el duelo, o sea, el duelo hay que pasarlo, ¿no? Es un proceso el cual hay que atravesarlo y obviamente pues es el sentimiento, la tristeza por la pérdida de algo, de alguien, ¿no? Y finalmente ese es irremediable que lo vayas a sentir, o sea, tampoco es como tratar de no sentir eso que te duele. Ok. Ahí más bien es, el proceso de duelo dura o puede llegar a durar de 6 meses a 1 año. Lo importante ahí es que no pierdas tu funcionamiento cotidiano o que la tristeza no sea excesiva, o sea, que no te pases, obviamente vas a llorar, pero que no te pases llorando 24 horas, ¿no? Todos los días. Que si estás ansioso, estés ansioso, ok, pero que esa ansiedad te permita hacer tus actividades cotidianas. O sea, finalmente estamos hablando de permitirnos sentir lo que nos pasa, ¿no? El problema mucho es que a veces no sabemos darle el nombre a las emociones que sentimos, o sea, sí. Y a mí me pasa mucho en la consulta que les digo a los pacientes, les pregunto, pero a ver, tú sientes ansiedad, pero descríbeme tu ansiedad o descríbeme tu tristeza o tu depresión, y no lo saben hacer, o sea, y simplemente me dicen, no lo sé, no sé qué siento, ¿no? Siento como raro, siento como feo, siento como que no puedo pasar, como que no puedo tragar, ¿no? Entonces muchas veces, fíjate bien, la depresión también se manifiesta cuando no la puedes expresar tú verbalmente, muchas veces tu cuerpo la expresa. Finalmente estamos hablando de cambios neurobioquímicos a nivel cerebral, en donde nuestro sistema de alerta se pone activo y se empiezan a secretar sustancias que también ponen bajo estrés a todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no sabemos manejar adecuadamente estas emociones, si nosotros no atendemos estas emociones, obviamente esto va a tener una repercusión a la larga. Entonces, el duelo es distinto de una depresión mayor y pues obviamente vas a tener un estado de ánimo depresivo después de un duelo a lo largo de 6 meses, 1 año, dependiendo de la pérdida, ¿no? Ya, sí, por eso también hablamos mucho aquí en Terapia de Corazón de tener acompañamientos, ya sea terapéuticos o psicológicos, cuando tenemos alguna etapa, digamos, emocionalmente sensible, por decirlo de alguna forma, porque no estamos habituados a manejar nuestras emociones y precisamente creo que en esta parte de a lo mejor un duelo, de ansiedad, no sabemos qué hacer, a quién recurrir, y es cuando vamos nosotros mismos generando que vaya creciendo más el problema y al ratito pues ya no, exactamente, ya estamos en una consulta creyendo que nos está dando un infarto y es otra cosa completamente diferente, pues porque nuestras emociones están a través de nuestro cuerpo avisándonos algo está pasando. Doctora Mariana, para presente. Para ti, ¿qué es lo más complicado que te ha pasado con un paciente que no sabía a lo mejor que tenía algún tema de depresión? Porque también has trabajado tú en clínicas que manejan adicciones y has trabajado con gente pues que es adicta y que finalmente pues también el tema emocional con ellos supongo que es algo muy complicado. Bueno, los pacientes con adicciones o con consumo de sustancias obviamente tienen más riesgo de presentar cuadros depresivos, pero también tienen más riesgo de caer en cuadros de depresión crónica, de lo que comentaba la doctora Vilchis.
pero lo más difícil de trabajar con pacientes con depresión, yo creo que es hacerles ver en dónde inició a lo mejor la depresión. A lo mejor no van a encontrar el día, el momento, la hora, ¿no? Porque obviamente están inmersos desde hace mucho tiempo en esas emociones, pero a lo mejor sí encuentran el evento, a lo mejor sí te pueden decir, bueno, a partir de que tuve este duelo, a partir de que perdí el trabajo o a partir de que tuve este problema de pareja, empecé a sentirme así. Esa es la primera. Y la segunda es el reconocimiento de las emociones en las personas. Las personas, por increíble que parezca, a lo mejor nada más reconocen a veces dos emociones, o la alegría y la tristeza. Y hay personas que están deprimidas, sí, o sea, están alegres, están tristes. Y hay personas que están deprimidas, pero están fúricas, tienen demasiada ira contenida, demasiado resentimiento. Y están deprimidas, y todas las personas asocian depresión con tristeza, pero nadie asocia depresión con ira o con neurosis, ¿no? Y a veces hay personas que están deprimidas, que gritan todo el tiempo, que están desesperadas, que llegan al Oxxo y gritan, y que están con el taxista y gritan, ¿no? Entonces, ese nivel también de depresión, pues también, ese síntoma también es depresión. Eso es con lo que más me encuentro. Cuando trabajaba yo con pacientes con consumo de sustancias, ya fuera poquito o mucho consumo de sustancias, o sea, exacerbado, pues eran pacientes con una depresión que se había dado por un evento a lo mejor postraumático y que no habían sabido manejar precisamente por esto de que no tienen bien definido lo que son las emociones, ¿no? Lo que es una alegría, lo que es una tristeza, lo que es sentirse con ira, lo que es sentir resentimiento, ¿no? O lo que es sentir furia, porque también la ira y la furia pues no son iguales, ¿no? Pero bueno, hay gamas en cada una de las emociones. Entonces también eso es lo que me he encontrado con los pacientes, que es más difícil. Y lo tercero que me he encontrado que es más difícil es que a veces los médicos, digo, no sé si le pasa a la doctora, pero yo creo que ella más que a mí, estamos como que tratando de convencerlos de que están deprimidos. O sea, y tratamos de decirles, mira, ya te diste cuenta de cómo me estás diciendo, ya te diste cuenta de lo que pasó en la semana, ya te diste cuenta de esto. Entonces, como que parece que estás tratando de convencerlos de la depresión que tienen, ¿no? Y eso pasa continuamente. Eso es con lo que más me encuentro. Oye, qué importante conocer desde su punto de vista, el de ambas, lo que sucede con los pacientes, lo que son las emociones, porque también mucha gente creo que tiende a pensar, cuando ya hablamos de depresión, ya hablamos de una psiquiatra, ay no, es todo médico, no tiene nada que ver con mis emociones, no me va a entender, me va a querer medicar y ya a la primera cita y no me va a dar una contención, sino que es medicamento y eso me voy a hacer adicto. Y bueno, son muchos de los malos, de las malas ideas que tenemos o teníamos, bueno, yo ya no las tengo, ¿verdad? Pero que la gente tiene respecto a la medicación en enfermedades mentales. Voy a hacer un paréntesis para mandar saludos, porque no se me puede olvidar los saludos. Guillermo Delgado, muchos saludos. Liliana Sánchez, hasta la Ciudad de México también. A Balvis, hasta Puebla, muchos saludos. A Mirna también. Saludos, gracias por estar aquí conectados. Recuerden que cualquier duda para nuestras especialistas pueden dejar sus comentarios, ya sea si nos están viendo a través de Despierta TV, en redes sociales, o a través de Terapia de Corazón, pues aquí estoy pendiente de sus comentarios. Y bueno, antes de irnos al primer corte, necesito también preguntar, porque lo comentaron, creo que lo comentaste tú, Mariana, que puede haber un detonante para alguien propenso a la depresión. ¿Puede ser un suceso en particular o si tienen que ser varios procesos o varias situaciones, o hay alguien que es más genéticamente predispuesto a, o sea, ¿quién puede tener una depresión? ¿Cualquier persona? Cualquier persona puede tener una depresión. Ok. No es un solo suceso, sí es, normalmente ya cuando hacemos una anamnesis, lo que nosotros llamamos como una evolución, una historia natural de la enfermedad de cada paciente, okay. Esto lo hacemos como en el interrogatorio, en la primera consulta, pero a veces no es en la primera consulta porque el paciente no se suelta generalmente en la primera consulta, o sea, esto nos toma varias consultas, pero sí nos damos cuenta que ya fue una serie de sucesos, o sea, por ejemplo, puede ser que un paciente terminó una relación de pareja, le dio COVID, se murió un familiar y, no sé, perdió el trabajo, ¿no? Y te dice, por ejemplo, es que desde hace como 2 o 3 noches que no estoy durmiendo y no sé por qué, a mí nunca me había pasado esto, y no identifico nada que me haya pasado, por lo cual yo pueda estar así, y además estoy que no me puedo parar de la cama, no me quiero bañar,
no quiero buscar trabajo, pero no encuentro nada que pueda estar relacionado con esto. Y resulta que pasaron todos esos antecedentes antes y que a lo mejor el paciente no los relaciona. Y es ahí cuando Mariana dice, a veces el trabajo es hacerles entender que están deprimidos y que puede haber detonantes como esos o una serie de detonantes que te lleven a estar deprimidos. Ahora, también es importante los antecedentes, ¿no? Sí. Si un paciente, por ejemplo, tiene diabetes o tiene hipotiroidismo o tiene un accidente vascular cerebral o tiene un infarto agudo al miocardio, ojo, porque esos pacientes pueden tener una depresión como adjunta o junto con esos padecimientos médicos, ¿no? Entonces, son muchas situaciones las que uno tiene que preguntarle al paciente, investigar con el paciente para determinar qué es lo que está pasando realmente con él. Y por eso decimos que en psiquiatría los diagnósticos son por exclusión, porque generalmente tenemos que descartar una serie de patologías para decirle, a ver, lo que tú tienes inicialmente es esto. Y ahí yo les quisiera comentar acerca de un muy buen amigo, el doctor Villegas, a quien le mando un saludo, es un cardiólogo de aquí de Cancún. El doctor está tan sensibilizado con la parte de trastornos mentales, porque a él le llegan muchísimo, sobre todo los pacientes con ansiedad, que él les hace ya evaluaciones psiquiátricos dentro de su consulta. Y cuando detecta que un paciente requiere un psiquiatra o un psicólogo, él los envía. Entonces, la verdad es que cada vez más estamos más sensibilizados y algo que ha dejado bueno esta pandemia es que tanto los médicos de primer contacto, y eso pues ahorita nos lo comentará Mariana, tanto los médicos de primer contacto, médicos familiares y otros médicos han volteado a ver a la salud mental. Sí. Como dice Mariana, el problema es a veces tratar de convencer al paciente de que acuda a una valoración. Claro, y es mucho de lo que dijo bien, doctora. Lo bueno que ha dejado la pandemia es que ya creo que la mayoría de la gente ya volteamos a ver hacia la salud mental como un área de oportunidad para conocernos a nosotros mismos, para estar mejor, para inclusive ayudar a la comunidad o a mi familia, como para estar más atentos a situaciones que se pudieran generar y que a lo mejor pudiéramos prevenir o por lo menos darle una contención óptima, por decirlo de alguna forma. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría platicar sobre depresión en niños, si es que existen, adolescentes, y también si hay gente que tiene a lo mejor depresión, pues porque es un tema genético o que pudiera ser que no hubo ningún detonante, pero algún desequilibrio tuvo a nivel neuronal o químico, no sé cómo se diga. Pero bueno, regresando del corte, seguimos platicando con las doctoras Mariana Plasencia y Adriana Vilchis sobre depresión. No se vayan, esto es Terapia de Corazón. Regresamos en unos minutitos. Ya estamos de vuelta en Terapia de Corazón y si ustedes pudieran ver el pequeño shock que tuvimos ahorita en el corte porque estábamos como que en las pirámides de Teotihuacán o de Chichén Itzá, no sé dónde, pero ya estamos todas glamurosas como debe de ser y en nuestros lugares, los lugares que nos corresponden, Terapia de Corazón, y estamos hablando de depresión. Saludos a toda la gente que nos está haciendo el favor de ver el programa a través de Despierta TV, a través de nuestras redes sociales de Terapia de Corazón y, por supuesto, a través de Radio Génesis. Un beso a todos. Y bueno, antes de irnos al corte, le preguntaba, o más bien le comentaba a la doctora Andrea Vilchis que me gustaría platicar de si existe la depresión en niños. Sí, sí existe la depresión en niños y también existe la depresión en adolescentes. Y generalmente en ellos no se presenta como tristeza, llanto fácil, ¿no? Generalmente en los niños, ojo papás, la depresión se presenta mucho como irritabilidad, como enojos. Hay algo muy importante en los niños y en los adolescentes, se aíslan. Normalmente los niños y los jóvenes quieren estar con su grupo de pares, o sea, los niños quieren andar jugando, quieren andar explorando, quieren andar preguntando todo, quieren andar hablando. Cuando un niño se aísla o no quiere jugar, o no quiere comer, o no duerme bien, o está de malas todo el día, o el famoso, ya está haciendo berrinche. No, ojo,
porque eso puede ser datos de que el niño está deprimido. Y en los adolescentes pasa algo muy similar, están enojados y la característica en los adolescentes sí es que no quieren estar ni siquiera con sus amigos. O sea, imagínate un adolescente que no quiera salir a la calle con sus amigos, ¿no? Que se aísle. Ahora en la pandemia está bien fuerte la depresión en adolescentes y jóvenes y ha habido una situación en la que los jóvenes tienen ahora amigos virtuales y amigos presenciales, ¿no? Entonces, ahora les ha costado trabajo inclusive llegar a empezar a socializar con sus amigos presenciales, como que prefieren estar con los amigos virtuales. Entonces, eso también hay que estar pendientes porque eso también pueden ser datos de depresión, porque inclusive si nosotros no ponemos atención a esto, puede llegar a presentarse una depresión grave sin nosotros darnos cuenta en qué momento sucedió. Y los adolescentes pueden llegar, acuérdense que la tercera causa de suicidio en adolescentes, la tercera causa de muerte en adolescentes es suicidio. Wow, sí, además creo que ahorita que mencionas sobre todo el tema de los adolescentes, podríamos perfectamente pasar por alto esos síntomas o esos enojos diciendo, ay, está en la edad de la punzada, o ay, está rebelde, ay, yo así era a su edad, ¿no? Y pues es parte de su crecimiento. Entonces, hay que estar bien alertas y también como papás o como familiares de adolescentes y de niños, sobre todo ahora con la pandemia. Si antes era importante prestar atención a esos detalles, esos cambios de comportamiento, en la pandemia me imagino, por ejemplo, doctora Mariana, que probablemente la incidencia de pacientes, de niños o de adolescentes que en primer contacto llegan las mamás o los papás contigo, por ejemplo, decir es que no comes, que no duermes, que no sé qué tiene y a lo mejor pudiera ser un tema de depresión. Sí, claro, y además fíjate que algo que repercutió en los adolescentes y en los niños y pasó a ser una depresión, inició por ser un abandono emocional por parte de los cuidadores primarios. O sea, cuando empieza a generarse la pandemia, yo creo que muchos de los papás entraron como en el switch de supervivencia y entonces no contemplaron, porque esa fue la realidad, porque obviamente no es que no lo quisieran o lo omitieran, es que nunca habíamos vivido un fenómeno como este. Entonces, obviamente, empiezan los niños a tener homeschooling, obviamente los papás, pues tratando de adaptarse al homeschooling, al trabajo, al cuídate, al ya cerrado esta empresa y todo este movimiento. Obviamente, los que pensaron que menos estaban sufriendo, pues eran los niños y los adolescentes, porque ¿qué van a sufrir? Ese es otro chip que tienen muy insertos los padres o las personas adultas, que creen que los niños chiquitos no escuchan, no pueden entender, que a o todos no se sienten. Adaptan, que están en su mundo. Ajá, que a todos se adaptan, porque no sé si lo han escuchado, yo creo que muchas veces sí, pero es así como que, ay, no hables así enfrente del niño, ay, no pasa nada si todavía no entiende, ¿no? Entonces, pues eso es una irrealidad, porque aunque un niño pequeño de 3, 4 años a lo mejor no pueda tener la totalidad de la conversación, pues por lo menos sí siente la emoción, la intensidad con la que lo dices, a quién se lo estás diciendo, y todo eso obviamente se percibe. Entonces, este abandono emocional que se da de parte de los padres, porque aunque fíjate, o sea, aunque estaban todos juntos en una casa, por ejemplo, por decir, estaban abandonándose porque los papás estaban en su rollo y los papás dicen, bueno, pues es que no creo que a mis hijos les esté pegando, pues están aquí, están haciendo su homeschooling, yo trato de tenerlos todo bien, pero pues no estaban cuidando lo más importante, ¿no? Que era obviamente las emociones y decir, oye, ¿cómo te sientes con todo esto? Porque pues estábamos muy preocupados, y me incluyo, por ver qué sentíamos primero nosotros, ¿no? No me imagino, la verdad, el tener hijos en este momento de vida y poder interpretar esto, pero sí, efectivamente, hubo muchos niños que te encontré con síntomas de depresión, obviamente, que se tuvieron que mandar a valoración por psicología y por psiquiatría. Pero fíjate que también encontré algo muy bonito de los niños. Los niños tienen una capacidad de resiliencia y de adaptación también bien grande. Entonces, porque por increíble que parezca, le platicabas con el niño y a lo mejor el niño era el que entendía más del tema, el que estaba más adaptado, más receptivo. El que te podía, más receptivo, el que te podía decir por qué traías el cubrebocas. Ajá, exacto, y el que no tenía miedo, ¿sabes? Esa es una característica bien padre de los niños. O sea, ellos no tenían miedo porque no tienen toda esta sobreinformación en la cabeza,
pero pues sin embargo sí reciben estas emociones de los adultos y claro que obviamente se deprimen y como dice la doctora Vilchis, pues el primer rasgo que yo veía en los niños pues eran berrinches que nosotros malinterpretamos. Ay, es que así es berrinchudo, está mal criado, es que no lo saben criar en su casa. Pues no es así, o de los adolescentes, es que es muy rebelde, es que está en la edad de la punzada, es que ya ves que no ha visto a sus amigos. Y pues no es así, son traducciones de depresiones en los niños y en los adolescentes. Sí, en este contexto de la pandemia, pues supongo, doctora Andrea, que ha subido el número de pacientes adolescentes e inclusive niños. Considerablemente adolescentes, te puedo decir que de 14 a 24 años, que más o menos es la etapa, sobre todo la preparatoria, la universidad, aunque también los de secundaria, los de tercero de secundaria, ¿no? Que ya empiezan con una mayor socialización y empiezan a querer estar menos, obviamente, en casa y compartir más con su grupo de pares. Acuérdense que la adolescencia son 3 etapas de la adolescencia: la temprana, que se empieza a partir de los 10 años hasta los 13 años, de ahí de los 13 más o menos hasta los 16, ¿no? Y de los 16 más o menos hasta los 21, aunque a algunos les dure más, ¿no? Pero pues sí, estamos hablando de que las adolescencias medias y tardías son las más afectadas por esta pandemia porque están más propensos por no estar socializando. De hecho, ha habido mucha deserción escolar porque los jóvenes no se quieren conectar a una cámara, estar teniendo clases enfrente de una computadora, porque para ellos lo interesante era ir, convivir, interactuar, socializar, compartir, socializar. O sea, finalmente sí ha habido un incremento importante y también ha habido un incremento importante en el mal manejo de los trastornos depresivos. Los jóvenes o ha habido mayor consumo de sustancias o ha habido un incremento de intentos de suicidio, ¿no? Entonces sí tenemos que estar pendientes. Finalmente es difícil, yo les puedo comentar desde el lado doctora, pero también desde el lado de mamá. Es difícil combinar tus actividades como padre de familia porque tienes que trabajar. Al principio de la pandemia, pues todos nos recluimos básicamente en nuestras casas, ¿no? Y lo que no estabas acostumbrado a hacer, o sea, que tienes que, no sé, cocinar, lavar los trastes, lavar la ropa, un estrés atender al niño, trabajar, todo eso, digo, la verdad es que fue difícil la adaptación. Y aparte, o sea, ya que terminabas todo eso, al final del día, o sea, yo sí les puedo compartir que de pronto mi hija me decía, oye mamá, ¿y jugamos? ¿No? Y ya eran las 4 o 5 de la tarde y ya sacaba la lengua, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que no todos los niños pueden tener la oportunidad, ni todos los jóvenes, de que sus papás estén en casa, porque los papás tienen que salir a trabajar. Es correcto. Entonces, bueno, pues sí hay que estar muy pendientes de las consecuencias de la pandemia y hay que estar alertas y bueno, tenemos que hacer comunidad. Como les comentaba yo el otro día, la responsabilidad de los niños y de los jóvenes no es nada más de un grupo, es de toda la comunidad. Es de todos. Exactamente, son nuestros niños, son nuestros jóvenes y ay, perdón que hay una moto ahí que se metió en el audio, ustedes disculpen, pero esto pasa muy seguido últimamente aquí, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, qué importante es aprender a analizar un poquito más a profundidad, ya no solamente a nuestros niños y adolescentes, también a mi pareja, a mis papás, porque también en los adultos mayores me imagino que también se incrementó el tema de depresión. Así es, sí se ha aumentado. Acuérdense que los adultos mayores fueron los primeros, así como, escóndanse, ¿no? Porque les va a caer el bicho a ustedes ya. Entonces vivieron bajo un temor constante y aislados y totalmente alejados de lo que acostumbraban a hacer. Para muchos adultos mayores retirados, el hecho de ver a sus nietos, el hecho de ver a su familia era como lo único que los motivaba en el día, ¿no? Entonces, de pronto, aislarlos, o sea, es que ¿a quién le gusta vivir aislado? A quien le gusta vivir aislado es que hay algo que está pasando, ¿no? No es normal que te guste vivir aislado. Y sin embargo, está pasando un fenómeno ahora con algunos adultos mayores que ya tienen miedo de salir. Entonces, por eso te digo, esas son como las repercusiones que sí tenemos que ir analizando, porque son repercusiones que nos van a ir dando trabajo y nos va a ir dando trabajo, sobre todo regresar a la normalidad. Sí, nos va a dar también la pauta para
ver cómo debemos de tratar también a las personas. El próximo mes, de hecho, con el doctor Edilberto Peña, vamos a hablar de cómo como comunidad o como familia podemos ayudar a alguien que tenga temas de salud mental o algún trastorno de salud mental, porque también de repente las familias se enfocan en quien tiene la situación, el problema, y se olvidan de ellos mismos, y a lo mejor al ratito los que caen en una depresión o en ansiedad, pues son las personas que tendrían que ser el apoyo del paciente en cuestión. Pero lo quería decir una vez porque seguramente a muchos de los que nos están escuchando les puede también ayudar saber sobre esos temas. Y bueno, ya para perfilarnos hacia el final de este programa, también me gustaría saber si hay algún asunto, alguna investigación por el cual este tema en particular de depresión afecta más a mujeres que hombres. ¿Se sabe por qué es? Está genéticamente más predispuesta a la mujer. De hecho, la relación es como de 2-1, en algunos estudios de 4-1, ¿no? También es por el tema hormonal, ¿no? Entonces, bueno, sí, la mujer, además las diferentes etapas de la mujer, acuérdate que los cambios hormonales en la mujer como que son mucho más marcados que los hombres, y es ahí donde puede haber mayores cambios, y es ahí donde tenemos que estar más pendientes las mujeres de estos cuadros depresivos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la menstruación, muchas veces decimos, ay, seguramente ya le va a bajar, ¿no? Está de un genio. Ni ella se aguanta. Exacto. Y sin embargo, no, o sea, si los cambios de ánimo durante durante la menstruación son muy marcados, no es normal. Hay que atenderlo. Ya. O por ejemplo, cuando la mujer está embarazada o después del parto o en la menopausia, hay que estar pendientes de todos estos síntomas, y si las mujeres tienen algunos de los síntomas que hemos compartido aquí, también tiene solución, y la solución también puede ser atender a psicología, a psiquiatría, y pueden sentirse mucho mejor. Claro, y hacia eso quiero ya llevar el cierre del programa de hoy, que sepan que la depresión existe, ¿ok? Nos puede dar a cualquiera en diferentes niveles, pero lo importante es quitarnos el miedo a acudir a un especialista, ya sea en una primera instancia un médico general o alguien de primera, digamos, de primer, ¿cómo se dice? De primer contacto, un médico general, el médico familiar. Hablar de las emociones creo que es algo que debemos de hacer sí o sí, ya sea con el amigo, con la amiga, con la pareja, y en el momento que sienta que mis emociones no están haciendo clic con mi vida, con mi entorno, pues animarnos a buscar por lo menos un acompañamiento, y si se requiere más, un tratamiento farmacológico sin miedo al éxito, como dicen por ahí, porque lo más importante al final de cuentas en esta vida para cada uno de nosotros creo que es tener la mejor calidad de vida, tratar de ser felices con lo que eso signifique para cada uno de nosotros, y los temas de depresión tienen solución, pero no son solitos, no se le quita la depresión solita a nadie. Y no es por meterles miedo ni meterles presión de que vayan con un especialista, es simplemente lo que es. La depresión al final, ¿qué es un desajuste de químicos? Sí, hay una alteración a nivel de serotonina, sobre todo, pero pues hay otros neurotransmisores. Los neurotransmisores son como unas sustancias que, para poderlo explicar más fácil, y un término que estamos más familiarizados, es hormonas, ¿no? Entonces hagan de cuenta que son como las hormonas. Y estos neurotransmisores tienen que estar en ciertos niveles en el cerebro para que todas las estructuras que se relacionan con la regulación del estado de ánimo, que básicamente está en el sistema límbico, pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, cuando no hay suficientes niveles de neurotransmisores en esas estructuras, en el sistema límbico, puede haber un desajuste, y entonces vienen todos los síntomas depresivos. Entonces, ojo con eso, si se puede con medicamento ayudar a esta regulación, sin miedo, siempre y cuando vayan de la mano de un especialista. La depresión tiene solución, por decirlo así, tiene cura, se puede llevar un proceso en el que vas a estar mejor, no tengas miedo a dar el primer paso y a tener esta contención. La depresión la puede detectar o la puede, se me fue la palabra. Diagnosticar un médico general y un psiquiatra y un psicólogo, o el psicólogo no. No, sí. ¿También? Todos los que acabas de
todos los que acabas de mencionar. Y sobre todo, bueno, yo dejaría como la pregunta, que es como una pregunta de autoevaluación para todo tu público y para todas las personas, para todos nosotros, ¿no? Para todos. ¿Cómo te sientes hoy de estado de ánimo? Y ahí, así como hacerse ¿no? El famoso tacto de mama, ya sabes, ¿no? O sea, sí, nosotros nos podemos también autoevaluar cómo estamos de estado de ánimo, preguntárnoslo, porque pues muchas veces eso no nos lo preguntamos, ¿no? Ok, muy bien. Antes ya de decirles a nuestros especialistas, agradecerles y que nos den sus formas de contacto y todo, les quiero decir que estoy tramando algo en terapia de corazón y lo voy diciendo para que se vayan animando, igual aquí la doctora María y la doctora Andrea, de generar como un check-up de salud mental, digamos, digo, no a través de terapia de corazón, no son los especialistas los que lo hacen, pero darle difusión a eso y ofrecer a través de terapia de corazón un check-up, no sé, cada 6 meses o cada año, con diferentes especialistas para que vayan, se echen una platicadita y vean cómo están sus emociones, porque urge, así como deberíamos estar haciendo un check-up con el dentista una vez al año mínimo, o cada 6 meses, un check-up general, de salud general, digamos, una vez al año por lo menos, pues también el tema de salud mental. Y pues ya les estoy lanzando ahí la premisa a la doctora Mariana y a la doctora Andrea, para que no me puedan decir que no, porque ya las comprometí aquí a nivel mundial, a través de redes. Oye, si es a nivel mundial, pues ya que yo digo que sí. Llega hasta ya sabes. Exactamente. Sin miedo al éxito, Mariana. Sí, sin miedo al éxito. Total, cualquier cosa, aquí está la doctora Vilchis, contención, rápidamente. Exactamente, aquí nos echamos la mano, porque es bien importante, repito, quitarnos el miedo. Y bueno, ya creo que hoy nos vamos con información muy valiosa. Lo bueno es que este contenido se queda aquí en Despierta TV, en Terapia de Corazón, en audio en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, para que si se les fue algún tema o llegaron un poquito tarde o llegaron muy temprano y se tuvieron que ir, pues puedan tener toda la plática completa. Y por supuesto, la finalidad es que ustedes también conozcan especialistas como la doctora Andrea Vilchis y como la doctora Mariana Plasencia, para que en dado caso de que requieran un acompañamiento, inclusive una consulta, porque a lo mejor no soy yo o él o la que tiene cierta predisposición o cierto problema, pero si estoy detectando algo, a lo mejor pueden tener una consulta como para ver cómo pueden abordar la situación. También eso, porque luego creemos que si no, pues nada más tiene que ir el afectado, pero si yo como mamá estoy detectando algo, pero todavía no me animo, a lo mejor puedo pedir una consulta con la doctora Andrea Vilchis y comentarle, a ver, veo que mi hijo esto, ¿qué me aconseja? Y a lo mejor de ahí ya también echar un plan de contención, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería que no debería ser. No, así es, sobre todo en niños y adolescentes, así es, generalmente primero vemos a los papás, vemos a los cuidadores primarios, también en el caso de personas de ya adultas, también así le hacemos. Pues ahí está, entonces no duden en hacerlo. Y pues bueno, ya para irnos despidiendo, doctora Mariana, muchas gracias. Cuéntale a la gente en qué andas tramando. ¿En dónde te encuentras? Estoy tramando, muchas cosas estoy tramando, pero me encuentran en Terapia de Corazón, en todas las redes de Terapia de Corazón, a través de Despierta TV. También me encuentran en mis páginas de Reprogramate en Salud, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y ya este domingo, ahora sí, reinicio las transmisiones de Coffee Time, porque había tenido problemas ahí con los invitados, pero ya está todo hecho. No me voy a deprimir por eso. Perfecto. No me voy a deprimir por eso. Muy bien. Doctora Andrea, ¿algo que quiera comentarnos? En redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como doctora Andrea Vilchis. Y bueno, pues ahí me encuentran también en el Hospital Amerimed, aquí en Cancún. Y bueno, pues cualquier cosa también en los teléfonos 998-881-3400, extensión 215, y estoy en el consultorio 9 de Hospital Amerimed. Perfecto, y si se les pasó algo, me preguntan y yo les paso sus datos sin ningún problema. Y la comprometo, doctora, a regresar el próximo mes, pronto, ya sea a través de Instagram también y a través de aquí de Despierta TV, porque creo que nos hace falta una clasecita sobre neurotransmisores, como para entender qué son, qué hacen, porque luego la ignorancia en la que vivimos no nos deja en paz. Ya estás Barrabás. Yes. Entonces, a toda la gente que nos estuvo haciendo el favor de escucharnos, de vernos, a todos mandamos muchos besos. Tony Murillo, que ya se conectó. Muy bien, tú, mi amor. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. Vamos a retomar el tema pendiente de la repercusión del COVID en la cavidad bucal. Entonces, nos vemos el jueves, ya saben, a partir de las 6 de la tarde, por este medio, Despierta TV, y sigan todas nuestras redes sociales y compartan este contenido si les gustó para que llegue a más gente. Muchas gracias, linda tarde, besos. Besos, bye.